Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar con la perspectiva referente a los derechos que estuvimos nosotros revisando clases anteriores. Vamos a ir tomando en consideración, vamos a revisar el tema de los derechos humanos, para lo cual es necesario recurrir a los derechos del hombre y el ciudadano, y vamos a recurrir un poco a la Revolución Francesa. Antes de esto vamos retomando la consideración de derechos. Como hemos hecho en clases anteriores, si usted va resumiendo lo que se pide aquí en clase, usted va tomando en cuenta sobre todo el resumen de la clase anterior. No hay necesidad de realizar la tarea que les voy a enviar, que es sobre Revolución Francesa. ¿Qué les voy a pedir entonces? Primera indicación. Vamos a ir resumiendo la clase anterior, derechos, origen y evolución histórica en las polis. Después de esto vamos a ver un video sobre la Revolución Francesa. Quienes vayan resumiendo esta clase, y si podemos en lo posible resumir el tema de la Revolución Francesa, no necesitamos entonces ir haciendo nuestra tarea a continuación. ¿Alguien, alguna inquietud, alguna duda? Bien, entonces vamos a hacer esta tarea, Revolución Francesa. Del video que usted verá aquí, le pido por favor tome nota, tiene que simplemente resumir lo que usted ve en este video, nada más. Bien, jóvenes, entonces, mientras tanto, vamos resumiendo el tema de derechos. ¿Qué vimos clase anterior sobre derechos, origen y evolución histórica de las polis? Por favor, ponga a levantar la mano. Usted ya sabe, si usted contesta, ya no necesita hacer esta tarea y nada más. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Derechos. Dylan. Lo que vimos más fue la República de la Roma Antigua y el Cilindro de Ciro, que fue la primera carta de derechos humanos. A ver, vamos con el cilindro de Ciro, Dylan. ¿Qué fue el cilindro de Ciro? Vamos, Dylan. Primero el cilindro de Ciro. El Cilindro de Ciro formó parte en 539 a.C. El documento considera una propaganda de destinatario y obviamente se utilizó como una antigua carta de derechos humanos Ya, en pero ¿qué Babilonia. constaba dentro del cilindro? ¿Qué había dentro del cilindro? ¿Cuál era la explicación dentro del cilindro de Ciro? Tenía una declaración. Despacio, démosle oportunidad que me cuente el compañero. Usted levante la mano, si no le doy el paso, comente. Dylan, no nos queda claro el cilindro de Ciro. ¿Cómo le ayudo? Vamos a ver, Maverick. El cilindro de Ciro adentro tenía una declaración acadio-babilonio uniforme del rey persa de el Ciro el Grande. Ya, pero no me explica qué decía ahí. Han consultado solo de forma general, pero no han consultado qué decía en el cilindro de Ciro. Había una declaración, sí, pero ¿cuál era la declaración, Maverick? El nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos Ya, súbditos. ¿cuáles son las medidas políticas? Bueno, Maverick, gracias. Victoria. Fue donde se declaró que todas las personas tenían el derecho de escoger su propia religión y se estableció la igualdad racial. Ya se declaró
la igualdad étnica y se generó la posibilidad de que los conquistados babilonios sean libres de culto. Se les liberó sobre todo a los judíos de esta consideración. Bien, jóvenes, les falta ir al punto. Victoria, entonces, Victoria, solo Victoria, dado concretamente los elementos que se refieren a esta perspectiva. Vamos a ver, Nicolás, ¿qué se vio después del cilindro de Ciro? Profe, en ese cilindro de Ciro había diferentes líneas, como de la 1 a 19, que describían los actos criminales. Ya, pero después del cilindro de Ciro, ¿qué vimos? No me acuerdo. Ajá, ya, jóvenes, entonces, a ver, vamos a ver, señor Burgos. Vimos sobre Inglaterra del siglo VII en 1628 y 1679 la protección de derechos personales de los ciudadanos y su patrimonio. Ya, usted me pronuncia de 1628 a 1679. ¿Qué era el habeas corpus, Mateo Burgos? No recuerdo eso, dice. Ajá, ya. Bueno, jóvenes, vamos a revisar algo más. A ver, Ariana, cuénteme, ¿qué pasó en 1689? El habeas corpus era para evitar las detenciones sin orden judicial. Ya, pero escúcheme lo que le pregunto. 1689, ¿qué pasó en Inglaterra? Ariana, no. Bueno. A ver, vamos a ver, Alison Barrera. 1215, ¿qué sucedió? 1215. En Inglaterra, los nobles, la Carta Magna limita los poderes del rey. A ver, despacito. No entendí. En 1215, ¿qué era? ¿Qué pasó? Se limita la Carta del Rey. ¿Cómo se limita la Carta del Rey? ¿Qué Carta del Rey? ¿Qué se limita? Se limita los poderes del rey. Se limita los poderes del rey por medio de qué? Por la Carta Magna. ¿Qué es una Carta Magna, Alison? Anotamos, pero nos falta ahí, a ver, 1215 se limita, entonces se limitan los poderes del rey gracias a la Carta Magna. ¿Qué es una Carta Magna? ¿Qué es una Carta Magna? Vamos. Poniéndole como definición. Es una definición sencilla. ¿Es el documento que representa los derechos? Muy bien, Alison. De forma sencilla, ¿no es cierto? Es un documento que muestra o evidencia derechos. ¿Ah? Muy bien, gracias. Barrera también. Entonces, Barrera. Les falta jóvenes cuando les hago las preguntas. Están
guiando lo que va. Estamos viendo, pero no van al punto concreto. Entonces, por favor, jóvenes, no es solo los elementos que ustedes van tomando nota, que está muy bien que ustedes lo digan, pero necesitan ir más al punto. Bien, por ahora vamos a quedarnos ahí. Me ha ayudado, entonces tiene nota Barrera y Pérez. No quiere decir que los demás no me hayan ayudado, sino que les hace falta ir más al punto. No puedo solo decir una cosa, sino que vayan desarrollando las ideas. Vamos a revisar la Revolución Francesa. Vamos a ver en algunos minutos algunos puntos importantes. Tome nota de los elementos más relevantes de la Revolución Francesa y vamos complementando con esas ideas. Bien, jóvenes, vamos a dejar ahí un rato el video. Vamos a hacer algo para su trabajo. Vamos a complementar este video. Entonces, vamos a dejarlo para el día jueves, tener con más despacio para que usted pueda realizar este trabajo complementariamente, para que no sea un trabajo desligado. Entonces, no se olvide, hemos estado revisando Revolución Francesa. Lo que vamos a centrarnos en la Revolución Francesa, y les pido sobre todo que tomen en cuenta lo que aquí se está postulando, es la perspectiva de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Para entender esta Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano hay que entender el ámbito histórico y principalmente entender los tres estados que existían en la época. Entonces, no se olvide tomar en cuenta, primero, la realidad social política que se presenta en la Revolución Francesa, esta desigualdad entre los reyes y sobre todo la desigualdad que se va presentando con el tercer estado. La posibilidad de que este tercer estado, conformado por comerciantes, campesinos y demás, vayan generando un traspaso del modelo feudal hacia un nuevo modelo basado en otra perspectiva. La Ilustración, sobre todo, que son el grupo de pensadores, filósofos que tratan de buscar la luz. Ese es el sentido de Ilustración, buscar la razón para argumentar, iniciar y centrar el análisis principalmente. Bien, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Bien, chicos, entonces la siguiente clase volvemos a revisar el video de la Revolución Francesa, tomamos nota y lo subimos, ¿sí? Todavía no lo hagan, entonces vamos a dejarlo abierto hasta siguiente clase. Gracias, jóvenes. Suerte.